Seguimos analizando el escándalo del uso de licencias médicas, un uso fraudulento. Ahora la Policía de Investigaciones empezó a hacer diligencias para detectar el posible uso fraudulento de estas licencias de parte de jueces y también de fiscales. Uno de los temas que queremos abordar con el senador Juan Luis Castro, quien es parte de la Comisión de Salud. Le damos las gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Muy bienvenido. Muchísimas gracias, Gabriela. Un agrado saludarle y, por supuesto, a disposición de conversar de este tema que ha sido tan escandaloso, por supuesto. Bueno, y que cada día se van conociendo más noticias, senador, respecto a este uso fraudulento de licencias médicas. Me gustaría, ya con el paso de los días, conocer su mirada, su visión respecto a esto que se ha ido destapando. Bueno, mire, ya llevamos 2 semanas y la verdad es que los alcances y los ribetes que ha tenido han sido ilimitados, ¿ah? Ilimitados en la cantidad de reparticiones, la cantidad de figuras del mundo político, empresarial, del mundo público en general, que se han visto tocadas por esto, habla de la magnitud, la vastedad que ha tenido el traspaso a distintas instituciones de una costumbre muy mala vida, como era tirar licencia médica, ¿verdad?, sin estar enfermo. Y por otro lado, de un desfinanciamiento brutal de miles de millones de pesos al fisco, producto de licencias que también eran certificadas falsamente, es decir, no había un diagnóstico de una enfermedad, sí había un reposo mal indicado por un médico, además que éticamente rompió su juramento hipocrático, y esto incluso llegó a límites como, por ejemplo, que médicos se dieran entre sí licencias médicas sin estar enfermos para ir a atender al sector privado, en los mismos horarios en que aparecían en reposo. Cosas de ese nivel las hemos presenciado. Usted comprenderá que la gente que salió fuera de Chile no es la mayoría, no todos tienen dinero para salir Claro. una o varias veces, o sea, es un iceberg de alguna manera que tiene un trasfondo mucho mayor, que es lo que ahora continúa en la Contraloría. ¿Qué viene ahora? Viene, y veo con lentitud, que los sumarios ordenados ya hace días atrás, todavía es minoritaria la cantidad de reparticiones que los han iniciado. La cifra que escuché ayer de no más de 82 reparticiones de sobre 780, o sea, el 10% de las reparticiones, municipios, servicios públicos que haya iniciado teniendo ya elementos de juicio de más de una semana de lo que estalló, me parece delicado porque habla de que no puede haber indulgencia, no puede haber olvido, ni menos burocracia para una orden que se dio desde el Ministerio de Hacienda de que en 30 días tienen que estar los resultados de esos sumarios, Va súper incluso lento. Según los números que usted considerando nos está entregando, senador, va bastante lento toda esta indagatoria. muy lento y por eso, con mayor razón, si el Estado falló, admitamos que el Estado falló, tuvo que venir la Contraloría a decirle al Estado, mire usted lo que tiene acá, años de años sin tener resultados de algo que es claramente delictual. El Estado tiene una prueba de la blancura que exhibir, que es ser capaz de sumariar y sancionar a esos malos elementos que hoy día han defraudado al pueblo de Chile y al Estado de Chile. Con los dineros de las licencias, que son 350.000 millones al año, se pueden construir muchos hospitales y consultorios. Y por lo tanto, esta es una situación de extrema gravedad, donde además de las sanciones tiene que haber cambio en las reglas, porque las reglas no están bien puestas en incentivos y castigos. Y así, por ejemplo, hoy día nosotros vamos a tener en la tarde a la Superintendente de Seguridad Social, vamos a interrogar, obviamente, qué pasó con el convenio con la PDI, que durante Un 10 años convenio, no... buen punto que usted plantea, senador, porque es un convenio que lleva muchos años. Entonces uno se pregunta qué fue lo que falló justamente en eso. Bueno, mire, al parecer, vamos a escuchar la explicación que nos dé, pero al parecer aquí fue letra muerta, un convenio que decía claramente que tenían que investigarse y cruzarse los datos entre licencias emitidas y salidas fuera del exterior, que las hace solo la PDI, Policía Internacional. O sea, es un dato que manejan ellos. ¿Por qué eso no ocurrió? Yo lo ignoro, pero aparece como un acto de desidia enorme con el Estado. La Sobre todo... Suceso suscribió en 2014 este convenio con la Policía de Investigaciones para recibir justamente estos antecedentes. Claro, y por eso es más grave, porque si esto estaba pactado, si había acuerdos de apoyo mutuo, ¿qué se rompió? ¿Qué no funcionó? ¿Fue simplemente la dejación? ¿Fue que hubo factores que influenciaron esto para evitar la investigación? ¿Por qué tuvo que llegar la Contraloría finalmente a hacer el cruce que ellos debieron haber hecho al principio, teniendo todos los elementos a la vista? No había que hacer gran trabajo para eso. Entonces, yo creo que eso es muy inexplicable
¿Qué Y eso lectura tiene usted? merece, perdón. ¿Qué lectura tiene usted? ¿Por qué cree que esto no se llevó adelante, no se cumplió con este acuerdo? Mire, yo no quiero pensar mal de entrada, pero me parece muy curioso que dos instituciones del Estado, una de las policías más prestigiosas y además que tiene buena valoración ciudadana, que es la Policía del Control Fronterizo. La PDI se dedica al control fronterizo por definición, tiene el monopolio del control fronterizo policial. No haya podido entregarle a la superintendencia, vamos a ver si la superintendencia proveyó, ¿verdad?, de todos los antecedentes, pero la superintendencia tiene las licencias médicas, sabe quién es quién, identifica los domicilios, los lugares de reposo. ¿Qué pasó? ¿Hubo presiones indebidas? ¿Fue todo negligencia? ¿No se quiso investigar porque esto podría ser peor mucho antes? ¿Había demasiados involucrados que tenían puestos de poder? Todo eso flota, Gabriela. Yo no lo voy a afirmar como algo taxativo, pero flota en el ambiente ante la desidia de años, de una década, que no se quiso hacer nada sobre esto. Y eso amerita certezas y no ambigüedad a esta altura. ¿Qué le parece que este caso haya llegado incluso al círculo más cercano del presidente de la República, la cuñada del jefe de Estado? Se supo antes de la cuenta pública respecto a este caso, no se dijo nada y ya se revela después. ¿Qué le parece el manejo que tuvo ahí la moneda? Mire, yo no sé, a mí me parece sorprendente que siendo un caso, claro, de un familiar, yo no le voy a echar la culpa a la moneda o al presidente lo que hagan sus familiares, porque sería injusto e impropio. Pero yo creo que las cosas deben comunicarse en el momento que suceden y no después. O sea, aquí pasaron varios días, vino la cuenta pública y después se supo, el lunes de esta semana. Lo mismo la circular que sacó la superintendencia que habla de las extensiones del pre y postnatal. En este caso era una licencia por hijo menor de un año. O sea, tampoco cabría ahí una especie de perdonazo o un atenuante, porque no era una licencia de la madre por postnatal, era por una enfermedad grave del niño. Aún así, no correspondía que estuviera fuera de Chile. Por eso era afectada y por eso se tuvo que ir. Pero lo principal es que tiene que darse el ejemplo en casa. Si en casa o en los altos cargos no hay resultados, obviamente que se espera para abajo. Entonces, me parece bien que el presidente reconozca, admita, condene, muy bien. Me parece que aquí caiga quien caiga, a quien le duela, bien. Pero ahora viene la verdadera realidad. ¿Qué va a pasar con ese y otro y todos los que no conocemos? Pues si usted no, mire, cuando se publique esto más adelante, cuando se sepa quién es quién, seguramente los vamos a seguir llevando sorpresas desde ministerios, reparticiones de alto nivel, jefaturas de servicio, gente que salió arrancando ahora haciendo una especie de araquiri. Hay gente que yo me río, ¿ah? Porque hay gente que poco menos que hay que agradecerle que haya renunciado, ¿ah? Poco menos que hay que hacerle un homenaje por su honestidad, de dar un paso al costado, siendo que defraudaron al fisco. O sea, cuidado con eso, porque hay puestas en escena de victimización de gente que cometió delito. Eso es lo que está pasando, ¿eh? En esta hemorragia de casos que van saliendo uno tras otro. Pero para usted la moneda debió haber avisado antes, el día que se supo la noticia de la cuñada. Yo creo que siempre en el Estado conocido el hecho debe darse a conocer. Me parece que eso es lo lógico. No voy a entrar en detalle porque ignoro los detalles que rodearon esto. No voy a acusar de proteccionismo tampoco, pero lo normal es que en una repartición, si alguien da el paso al frente y dice, mire, yo me equivoqué, me tengo que ir porque estoy dentro del listado o supongo que estoy dentro del listado. Bueno, eso se debe comunicar como corresponde. Más reprochable, déjeme decirle, me parece el caso del señor Domínguez. Ese sí que es bien reprochable porque teniendo una amistad con el presidente de la infancia, sin embargo, este sujeto, hace 2 años atrás se le abrió un sumario. Estuvo 22 meses en sumario, sin llegar a nada, sabiendo que había recibido una licencia desde Chile, estando él en Asia, por 3 días para hacer un puente para un feriado legal que tenía en Europa. Y usó esa triquiñuela para poder hacerse de una licencia, comillas, alargada. Bueno, este caballero, caramba que fue impune, porque estuvo 22 meses aguantando calladito detrás del escritorio hasta que estalló el informe de Contraloría y ahí se vio combinado a renunciar porque ya no daba para más la situación. Y no lo digo por el parentesco o la amistad, sino que lo digo o sea, mire, una persona que gana 7 millones de pesos, una persona que tiene asignaciones críticas, tiene un cargo directivo, gana mucha plata, es una ABC1, habrá llegado como habrá llegado al puesto.
Pero si tiene ese comportamiento, ¿qué queda para abajo, pues, Gabriela? Es el mal ejemplo que se deja en el Estado. Si no se renueva a tiempo a la gente que está hoy día con altos cargos y ganando mucha plata y además defraudando. Usted decía, esto es puede ser la punta del iceberg. Exactamente. Pero por eso yo creo que ahora me preocupa la lentitud de los sumarios, porque a fin de mes tiene que haber resultados. Entonces, que no vayamos a caer en una maraña de postergaciones, de excusas, para no sancionar a todos los que aquí claramente dieron vuelta a la espalda al fisco, al Estado, al empleador, incluso en el mundo de la salud. Fíjese que cuando falta alguien, tienen que contratar a un reemplazante, o sea, es un doble sueldo, además de pagarle el sueldo al que ya está con esa licencia mala vida. Bueno, pasó O que un sea, es CESFAM mucho no pudo tiempo. atender porque estaban todos los médicos con licencia médica, justamente. Claro, peor ahí porque entre ellos se arreglaron, porque querían protestar, por otra cosa querían protestar, y mira la forma de protestar, pues estos doctores, es para hacerle, no sé qué tipo yo lo sacaría del colegio médico de todos los lugares que estén, porque eso ya es la triquiñuela máxima, aprovecharse del poder de ser médico, de emitir licencia y tomar esto como una vendetta contra el consultorio, pero al final es contra los enfermos. Ellos engañaron a todos los enfermos, los abandonaron a todos los enfermos, adujeron licencias que no tenían y además de eso algunos se fueron a trabajar a lo privado. Peor, esos debieron estar sin ejercer el título de médico cirujano como dice la nueva ley, que fue publicada ya hace 2 semanas atrás. Oiga, si a fin de mes no están todos los sumarios, ¿qué herramientas tienen ustedes como senadores, como parlamentarios, para poder enfrentar este tema? Pedirle a la Contraloría que inicie los juicios de cuentas, la Contraloría lo puede hacer, juicios de cuentas sobre cada uno de esos casos, porque la Contraloría conoce perfectamente quién es quién, los nombres, los RUT, y como hay una orden del Poder Ejecutivo, entraría en un incumplimiento las jefaturas, o sea, las jefaturas que dejaron de hacer el sumario o no lo han completado, se exponen a sanciones de sumarios por la Contraloría. O sea, aquí va a venir una corrida, por decirlo así, de responsabilidades. Aquí no se pueden esconder detrás de los escritorios los jefes que tienen a cargo un sumario que por amiguismo, por presiones, que los gremios, que los sindicatos, que las amistades, que los compañeros. No, no. Eso no puede ocurrir y eso es lo que vamos a estar atentos para llegar hasta las últimas instancias. Más lo penal. Acuérdense que aquí también hay una lista penal que está sancionada con cárcel y con multas millonarias. Oiga, senadora, aprovechemos de hablar un poco de la cuenta pública del presidente Gabriel Boric. Hizo referencia al tema del proyecto de aborto legal. Hay quienes dicen que esto fue un simbolismo, porque prácticamente no va a haber tiempo para poder avanzar en esa iniciativa. ¿Qué le parece a usted? Mire, yo soy partidario de que se discutan todas las iniciativas que giran en torno a los grandes dilemas en el mundo, que son el principio de la vida y el fin de la vida, el aborto y la eutanasia. Un parlamento en el siglo XXI no puede negarse a discutir esas cosas. Otra cosa es lo que resulte. En el caso del aborto, me tocó a mí patrocinar con mucha fuerza y apoyé el aborto en 3 causales. Y en ese sentido, si ya han pasado 8 años, 5.000 mujeres se han acogido a las causales, incluso la de violación. Hoy día teniendo un programa como es la planificación familiar y la píldora al día después. Porque, ¿de qué se trata el aborto legal, en otras palabras? Evitar el embarazo no deseado. Si ese es el problema, de que existe embarazo no deseado, existe, ya, estamos de acuerdo. ¿Cómo se combate el embarazo no deseado? Yo pregunto, ¿se ha hecho toda la prevención en educación sexual en los colegios? ¿Se está haciendo cultura del uso del preservativo, no solo por la anticoncepción, sino por la enfermedad de transmisión sexual en los varones? ¿Se está haciendo correcto uso de los métodos de planificación familiar que existen hoy día, que existen desde los métodos naturales hasta los métodos químicos? ¿Se está haciendo todo lo que es posible alrededor de esto sin tener que llegar al hecho más dramático, al hecho más traumático para una mujer que es solicitar un aborto provocado libremente? Yo creo que no. Entonces, mi posición ya llegará más adelante. Es distante de esto, adversa a esto, pero yo no me voy a cruzar en que se debata. Hay otros que andan diciendo que no, que es inadmisible. No, pues sería absurdo, sería cavernario, Gabriela, a esta altura del siglo XXI, taparse la vista y decir no discutamos. Hay que discutir, pues, y escuchar a todos los sectores. Y yo voy a estar en esa posición, pero entendiendo que esto no es para este gobierno, esto traspasa a una nueva administración, es un tema de largo aliento, el aborto en 3 causales demoró casi 1 año y medio, el de eutanasia lleva 4 o 5 años, o sea, esto no es de un día para otro. Que hay que legislarlo, sí, pero yo digo, la ley actual de aborto en 3 causales probablemente
ha tenido menos caudal de lo que algunos decían, que esto poco menos que era la antesala, el aborto libre. Yo me acuerdo de las críticas de los detractores. 5.000 mujeres. Mire usted, es un número Senador, bastante pequeño. sí, la ministra Orellana hablaba del financiamiento, dijo para 34.000 casos de abortos por año, es decir, 8 abortos por cada 1.000 mujeres en edad fértil, una cifra que equivale a casi una cuarta o quinta parte de los nacimientos registrados en el 2024, en orden de los 154.000. ¿Ese número a usted de 34.000 le calza? Mire, lo que pasa es que el aborto clandestino es una cifra oscura, ¿no? No se conoce, porque nadie lo declara esto. O sea, no hay un dato, una estadística de referencia, son estimaciones las que se hacen, que son todas variables. En una época se dijo hay 150.000 abortos al año en Chile. Lo que todos sabíamos y sabemos es que hoy día una mujer que tiene plata, tiene que tener 80, 100.000 o más, va a Internet y en Internet le ofrecen alternativas de abortos químicos, que son pastillas a ingerir o a introducirse en la vagina. Y después de eso viene una incertidumbre porque en algunos casos se produce la expulsión, en otros casos el sangramiento es a medias, tienen que llegar a una clínica, otras veces hay infecciones, tienen que llegar a un centro de salud y ahí se pierde la huella de todo esto y nunca se admite. O sea, que existe el fenómeno sí, pero si usted me pregunta, ¿es el camino para resolver el embarazo no deseado? Yo creo que hay varias alternativas anteriores, menos traumáticas y más simples de evitar el embarazo no deseado, porque ¿cuál sería la otra razón para legalizar el aborto que no sea el embarazo no deseado o el embarazo juvenil no deseado? No hay. O sea, me parece entendible el propósito de evitar el embarazo no deseado. El instrumento para combatirlo creo que es discutible. A eso voy. Y creo que en ese sentido Chile tiene que explorar más alternativas. Hubo reunión cónclave ahí en Cerro Castillo con la democracia cristiana invitada. La DC que salió a apoyar a la exministra Toá en esta candidatura presidencial. ¿Qué le parece a usted? Muy positivo, porque la democracia cristiana es un partido que siempre ha tenido un lugar dentro del espectro nacional. Es un partido que tuvo candidato presidencial, representa una franja de electorado y más allá del peso relativo o no en cuanto a sus electores, tiene una tradición y hoy día ha tomado un camino que me tocó presenciar ayer a sus representantes que fueron a la cena con el presidente Boric y expresaron, con sus matices, con sus diferencias, su idea de ser parte de lo que va a ser probablemente, esperamos, una lista única del oficialismo también a la parlamentaria. Y en ese sentido, el apoyo que le han dado a nuestra candidata, Carolina Toá, que dentro de un ratito más va a estar aquí en el Congreso de Chile, visitando a todos los adherentes parlamentarios, diputados, senadores, en fin, de todos los partidos políticos que la apoyamos. Me parece que engruesa esa gran convocatoria que tiene la clase media a sectores hoy día, a veces incluso distantes del gobierno, pero que simpatizan con un proyecto de centro izquierda moderado, que es el que encarna Toá, y por lo tanto me parece que eso más fuerza, más piso le da a Toá el hecho de tener fuerzas de izquierda y de centro que la estén respaldando. Bienvenida a la democracia cristiana en ese sentido, nos parece un dato muy importante y lo vamos a cuidar también para que ellos se sientan integrantes de esta coalición amplia de centro izquierda que está detrás de Carolina, para que gane. Eso es lo que esperamos a fin de mes. ¿Está estancada la candidatura de Carolina Toá? ¿Qué está pasando ahí? También ha tenido varios cruces con Janet Jara, la postulante del Partido Comunista. Mire, que esto no es una taza de leche. O sea, aquí, imagínense que llegáramos a fin de mes y nadie dijera cuál es la diferencia entre Toá, Jara e Inter. Que, todo, que no iría nadie a votar, porque daría lo mismo votar. No, pues, tiene que haber diferencias. Yo sé que a veces hay que buscar el equilibrio, que no sean tan profundas las diferencias, que no haya un quiebre, que no pierda el sentido de unidad. Muy bien, pero que el electorado sepa que Jara es distinta a Toá o Toá es distinta a Vinter me parece lo más normal, pues, porque somos mundos distintos, complementarios en algunos, nos apoyamos en muchas cosas, en otros tenemos diferencias. Con Jara, obviamente, el mundo comunista, nosotros tenemos muchas diferencias en la política de derecho humano internacional, en los gobiernos dictatoriales. Tenemos diferencias en el manejo de la seguridad. Nosotros somos firmes partidarios de aplicar máximas medidas para el control de la delincuencia y la inmigración irregular, por ejemplo. Sí, hemos estado de acuerdo en la reforma de pensiones, la apoyamos en ese entonces ministra del Trabajo. Y así, o sea, tenemos posiciones distintas pero no antagónicas en muchos casos. Pero no hay que tenerle miedo a la diferencia y si no hay diferencia, no va a haber entusiasmo. Y tiene que haber entusiasmo para que ojalá más de 2 millones de personas voten el 29 de junio.
Por último, ¿cómo está su partido? Ha tenido varias situaciones complejas en el último tiempo, la fallida candidatura de Paulina Bodanovich, el caso de la ex senadora Isabel Allende, entre otros. ¿Cómo está el PS hoy? Mire, el PS se ha recompuesto de ese momento complejo que tuvo hace un mes atrás. La presidenta del PS supo leer exactamente el escenario político y dar un paso al costado en aras de Carolina Toá para llevar una sola candidatura del mundo de la socialdemocracia y así no desperdigar las fuerzas que hoy día respaldan ese proyecto político. Eso lo hizo correctamente, ha tenido el respaldo del PS y hoy día de las principales promotoras y liderazgos que tiene Carolina Toá es Paulina Bodanovich y detrás de Bodanovich está el Partido Socialista. Así que yo creo que en eso el PS ha logrado pasar adelante de ese momento complejo, difícil, que había que dirimir, ya lo hizo, y hoy día Toá, mire usted, pues, hoy día Toá tiene el apoyo del Partido Socialista, del PPD, del Partido Radical, de la Democracia Cristiana y del Partido Liberal. Tiene 5 partidos políticos del centro y la izquierda detrás de su candidatura. ¿Cómo está Toá? Va creciendo. Todavía no hay nada ganado, falta todavía, esta es la recta final, pero va creciendo en torno a su opción en una legítima competencia que la derecha no tiene. La derecha no fue capaz de tener una abrumadora capacidad de resolver y no supo administrar la abundancia, como escuché yo en opiniones de varios. Ellos tienen la abundancia, porque tienen mayoría en Claro. general en las distintas candidaturas, pero no supieron administrar su condición de mayoría y van fragmentados a la disputa presidencial. Senador Juan Luis Castro, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Hasta pronto, ¿eh, Gabriela? Gusto Buenos saludar. días. Y ustedes quedan invitados a quedarse con nosotros aquí en emol.com.